espíritu comprensivo, humano. Jesús era intransigente, como dije, esto ya lo había dicho, esto fue una de las últimas cosas que expliqué en una de las clases. Intransigente con el pecado, pero indulgente con el pecador. ¿Qué quiere decir? Que no aceptaba el pecado, no le gustaba el pecado, pero sí ayudaba al pecador. Y ahí tenemos a un Jesús frente a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan que yo les hablé de eso? Frente a ella, frente a esos judíos que trajeron a esa mujer para apedrearla, imagínense, para matarla. Fue indulgente con ella porque estaba arrepentida, pero él sabía que el pecado que ella había cometido era fuerte también y le dice, vete y no peques más. Así que no acepta el pecado, pero acepta a la pecadora, la perdona. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a veces nosotros nos tenemos que acordar de estas palabras. En nuestro propio deseo de juzgar al mundo y a la gente, tenemos que acordarnos de nuestras propias situaciones personales, mis hermanos. Porque a nosotros nos encanta juzgar, pero no nos juzgamos nosotros mismos. Jesús era muy claro en decir, ¿no? Antes de que mires la paja del ojo de tu hermano, mira la viga que tienes en el tuyo. La viga de madera que tienes en el tuyo, porque sí miramos al hermano que está pecando, pero no nos miramos a nosotros. Tendemos a ser en eso condescendientes, fíjense. Porque ante el pecado decimos, pobrecito, yo estaba bajo mucha presión. A veces yo no puedo decir nada, obviamente no puedo decir nada, pero a veces uno escucha cosas que uno mismo por dentro se ríe, ¿no? Ay, bendito. Es que él no podía aguantar. Ay, por favor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces nosotros somos condescendientes con nuestras propias acciones. Y nosotros mismos nos autoperdonamos. Y no afrontamos el problema. No lo afrontamos. Y no nos damos la oportunidad de poder afrontarlo. Porque, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Se los explico para que puedan entender. Tendemos ante una situación de la vida, por ejemplo, tenemos una adicción. Vamos a utilizar el ejemplo más básico para que comprendan lo que quiero decir. Tengo una adicción y sé que estoy mal y sé que estoy tratando de salir de ella. Vamos a dar un ejemplo, el alcohol, drogas, lo que sea. Entonces, si como persona, si esa persona sabe que tiene una adicción y tiene un problema, si está cerca de esa situación, hay muchas probabilidades de que caiga, peque y rompa el esfuerzo que hizo por mucho tiempo. Vamos a decir, este muchacho acaba de tener el vicio, acaba de terminar con el vicio del alcohol y está tratando de no beber, pero lo invitan a una fiesta sus amigos. Él sabe que si él va a la fiesta, lo van a tentar y va a caer y va a beber, porque en una fiesta hay eso es lo que le llaman peer pressure, que es como la presión de grupo. Todos están bebiendo, todo está bien, pues mira, date este palito, mira, tómate esta cervecita, nadie te va a decir nada, tranquilo, que no pasa nada. Entonces ahí es donde viene tu condescendencia hacia ti. Ahora me entienden. Tú mismo dices, tú sabes qué, ay, yo me merezco darme este traguito, porque yo me he portado tan bien que yo he sabido luchar contra esa adicción. Yo he sido tan bueno, ¿sabes qué? Me voy a tomar la cervecita. Y viene, fuerte, zumba una. Pero dos no me van a hacer nada, fuerte, tomas dos. Ay, ya la tercera.
3 no me hacen nada. Y ya a la octava cerveza, ya te pasaste, ya. Estás borracho, perdiste el control. Y ahora ¿quién te va? Como decía el Chavo del 8. ¿Y quién podrá defenderte? No va a salir el Chapulín Colorado. Eso es lo que a veces nosotros nos pasamos la manito, nosotros. Nada, yo me lo merezco, eso no pasa nada, nadie va a decir nada. No luchamos contra el problema, somos condescendientes. Y lo que Jesús nos está pidiendo es que amemos al pecador para ayudarlo a levantarse, no que amemos el pecado al pecador, porque hay que ayudarlo, hay que admitir. Por eso él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mira tu situación, no seas condescendiente contigo, porque tú ya pecaste, hiciste mucho daño y entonces quieres matar a alguien que está tratando de encontrarse con Dios, de encontrarse con la misericordia. Te atreves a matar a alguien sabiendo que estás lleno de podredumbre y de pecado y que ni siquiera has ido delante de Dios a pedir arrepentimiento. No se puede ser condescendiente en una situación como esta contigo mismo. Hay que ser fuerte. Gracias a Dios todos entendieron y desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron y dejaron a la mujer. Nada había de concesiones a la sensualidad y a la animalidad del hombre. Primero están los valores del espíritu que pedían ascesis, trabajo, renuncia. Y eso era algo bien importante. Él tenía un espíritu de entrega. Jesús tenía un espíritu de que él sabía que no tenía tiempo para esas cosas. Tenía que concentrarse en la misión que le había dado su Padre Celestial. Jesús no cede, exige. No contemporaliza, sino exige. Nada de clases facilitonas como hacían otros mesías. Su mensaje era crudo. Este era el mensaje que decía Jesús: cruz, sacrificio y renuncia. 3 palabras importantes: cruz, sacrificio y renuncia. Repito, cruz, sacrificio y renuncia. Y sin embargo, era el pastor que buscaba esa oveja perdida. Este mensaje de cruz, sacrificio y renuncia se lo aplicaba a él porque sabía que no tenía mucho tiempo para poder llevar el mensaje de la palabra de su Padre a todos los demás. Ese mensaje se lo aplica a él: cruz, sacrificio y renuncia. Pero ante los demás era ese padre que busca la oveja perdida, que cuando la halla se alegra, la pone en sus hombros y hay fiesta. ¿Ok? Era ese médico que curaba las heridas profundas del corazón de quien se acercaba humilde y arrepentido. Era ese padre, era el padre que comprendía y que se compadecía de esas turbas hambrientas y les alimentaba sin prisa. Aunque no tuviera el tiempo para comer, él estaba pendiente de todos. Jesús era, como dije anteriormente, comprensivo con el pecador. Y para ello se necesita tener un corazón noble, grande para amar y fuerte para luchar. Eso lo han escuchado antes en una canción. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Por eso es que su himno de camino era ese: cruz, sacrificio y renuncia. Es maravilloso. Él tenía un espíritu austero. Austero significa que era limitado, que él sabía cómo controlarse. No al estilo de Juan Bautista, porque no estaba vestido de saco ni comía las cosas de los saltamontes. San Juan Bautista huyó del mundo y de sus alegrías. Pero Jesús no es un anacoreta. Un anacoreta es una persona que vive en el desierto y que se aísla por completo. Él no vive aislado en el desierto. Él va al desierto, hace sus 40 días y 40 noches en el desierto ante la tentación
y ahí sale, sin más compañía que la de los chacales, dice que era lo que tenía Juan Bautista, pero Jesús no. Era algo que era importante. El anacoreta, que esto era lo que vivía Juan Bautista, se desconectaba de la vida social, de sus problemas y angustias, y la misión de Jesús era y debía desarrollarse en la gente, conviviendo con los ciudadanos, con la gente que estaba ahí, participando de sus preocupaciones. Los monjes anacoretas tenían este lema, así decían los monjes: huye, reza, llora, así decían. Jesús no, ya yo les dije cuáles eran las palabras. Las palabras de Jesús eran completamente diferentes a eso: cruz, sacrificio y renuncia. No era huye, reza y llora. Jesús no. Jesús quiere santificar la vida social en su propio ambiente, en contacto con las diversas clases sociales de su tiempo. ¿Dónde está pues su austeridad si tenía que vivir en medio del mundo? Bueno, pues en su vida personal. Él había abrazado la pobreza. No tenía dónde reposar su cabeza, y esto lo hemos escuchado muchas veces. Tenía otro alimento distinto. Cuando el demonio le pone el pedazo de pan, no sé si ustedes saben, ustedes recuerdan ese momento. Le pone el pedazo de pan y le dice, ¿tienes hambre, no? Como quien dice, ¿no? Cómete ese bollito de pan, le dice el demonio, ¿no? No te va a pasar nada. Y Jesús le dice unas palabras que marcan al ser humano, inclusive hasta hoy en día han marcado la historia de toda la humanidad. No solo de pan vive el hombre, dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. Y por eso es que nosotros tenemos que ver hasta qué punto nuestra vida tiene que estar en esa austeridad, en ese sacrificio, en ese sentido de que no nos dejemos llevar por nuestros deseos de nuestro cuerpo. No debemos dejarnos controlar por nuestro cuerpo, sino que tenemos que vivir en una completa y absoluta oración para poder entender cómo debo yo controlar mis instintos para no faltar el respeto a mi Dios. Su alimento era hacer la voluntad del Padre. Ese era el alimento de Jesucristo, el Señor. Y algunos preguntan, ¿no? Pero Jesús comía o lo demás. Recuerden que en uno de los episodios, sobre todo cuando Él pasa los 40 días y las 40 noches sin comer y sin nada, dicen que al final de su sacrificio, al final de las tentaciones, los ángeles le servían. Y a veces eso es lo que te tienen que entender, cómo Jesús sobrevivía. Él comía, Él tenía que comer y compartir con sus discípulos y lo demás, pero él se alimentaba de algo que era mucho más importante. Tienen que recordar esto: Jesús es Dios y hombre verdadero. Entonces, desde ese sentido, tenía que alimentarse de la voluntad del Padre y no tenía necesidad. Él, como Dios y hombre verdadero, Él se alimentaba de esa gracia de Dios, que era Dios. Dice, por aquí me está dando un saludo el Padre Edwin Hernández. Padre, mis saludos para ti, mi hermano. Dice, un saludo desde Bayamón, de Padre Edwin Hernández, y un abrazo bien grande, y te estoy escuchando. Gracias. Mis saludos para ti, Edwin, allá en Puerto Rico. Estamos orando por ustedes. He escuchado que han habido varias réplicas de algunos pequeños terremotos y lo demás. Yo espero que estén bien allá y que pues se alejen todas estas situaciones de estos desastres naturales como los huracanes, y todo se aleje. Que la islita esté protegida como siempre lo ha estado, protegida por nuestro Señor y por nuestra Madre María Santísima, la Virgen de la Divina Providencia. Así que espero en el Señor que sea así. Y sabes, Padre Edwin, mi hermano, siempre estás invitado cuando quieras venir acá. Esta es tu casa aquí en Santa María, en Bridgeport, Connecticut, cuando quieras visitar. Y te dejo saber que el próximo 16 de noviembre va a visitarnos el obispo de Caguas,
Monseñor Eusebio Ramos va a estar celebrando la misa de la Providencia aquí en mi parroquia, la parroquia de Santa María, nuestra parroquia, va a estar celebrando la misa